Bien, mis hermanos, dicho esto, quiero compartir la palabra del Señor que he estado meditando acerca de una costumbre judía que está relatada en la Escritura, pero que más que costumbre se trata de una promesa de Dios sobre la vida del ser humano. Quisiera que abramos nuestras Biblias en el libro de Santiago, el capítulo 5. Vamos a leer el versículo 7. Libro de Santiago, capítulo 5, versículo 7. Si quiere puede leerlo acá de la pantalla. Dice así la palabra del Señor. Pero ustedes, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Fíjense en el labrador, cómo espera el preciado fruto de la tierra y cómo aguarda con paciencia a que lleguen las lluvias tempranas y tardías. Incline su rostro por un momento. Señor, te agradecemos por la lectura de esta palabra. Te pedimos ahora que abras nuestro entendimiento, que nosotros podamos no tan solo aprender, sino que podamos practicar esta palabra en nuestras vidas. Que tu bendición se manifieste sobre todos y cada uno de los que estamos en este lugar. Te lo imploramos en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Gloria a Dios. El libro de Santiago fue escrito muchos años después, más de 40 años después que murió Jesús, y aún en ese tiempo estaba este conocimiento sobre lo que ocurría en el campo, esta condición de la lluvia temprana y la lluvia tardía. Está también escrito en el libro de Joel, en la promesa de Joel, capítulo 2, versículo 23, acerca también de lo mismo, que Dios enviaría a su tiempo la lluvia temprana y la lluvia tardía. Y para nosotros estos conceptos parecen como poco prácticos o poco entendibles, porque nosotros vivimos en una zona donde llueve siempre, ¿no? En esta zona pampeana la lluvia es pan de cada día, ¿no? O sea, no nos asombramos si llueve a la mañana y luego alumbra el sol, sobre todo en esta época, y que hay tal vez más al verano lluvia más intensa y mucho sol, pero no tanto sol hasta que queme la tierra. Salimos saliendo un poco de la ciudad, vemos todo verde, ¿sí? Todo verde en todas direcciones y podemos viajar horas y horas y nos vamos a encontrar con ese panorama. Cuando fue escrita esta palabra, estos versículos, se estaba refiriendo a una tierra desértica. Era un lugar árido, era un lugar donde no tenían verde permanente. De hecho, hay países donde tienen que regar el pasto para que se mantenga verde. ¿Quién de ustedes rega el pasto de afuera de su casa? Y nadie, porque nuestro clima es favorecedor en ese sentido. En Israel no es así. La tónica natural del pueblo de Israel, del país de Israel, es desértico. Ahí siempre hay sol, siempre está la tierra partida por los rayos del sol. De hecho, hay lugares donde la temperatura es tan alta que uno no puede prácticamente respirar de tan intenso que es el calor, sobre todo a las orillas del Mar Muerto. Son temperaturas sobre 45 grados permanentemente. Entonces es natural que el labrador tenga una necesidad de la lluvia temprana y la lluvia tardía. Porque obviamente era un lugar donde escaseaba y que esto se transformaba en un precioso bien. Quiero que leamos juntos la promesa de Dios, de la cual le menciono, está en el libro de Deuteronomio. Deuteronomio, el capítulo 11. Aquí está escrita la promesa que Dios le hace al pueblo de Israel, que en definitiva es una promesa para todos nosotros. Deuteronomio capítulo 11, versículos 13 y 14. Amén. Tome nota, si no, leamos junto acá. Dice así: si ustedes obedecen con todo cuidado los mandamientos que hoy les mando cumplir, y si aman al Señor su Dios y le sirven con todo su corazón y con toda su alma, yo enviaría a su tierra la lluvia a su tiempo, tanto la lluvia temprana como la tardía, y ustedes cosecharán su grano, su vino y su aceite.
Esta era una promesa que Dios hacía con el pueblo de Israel. Era una promesa bajo una condición de servir a Dios. Estamos en el libro de Deuteronomio, que es el Pentateuco, es el libro que fue escrito casi en el mismo tiempo que fueron entregados los 10 mandamientos. Si usted retrocede en el libro de Deuteronomio, el capítulo 5, ahí están relatados los 10 mandamientos. Así que durante todo ese tiempo Dios comenzó a legislar al pueblo frente a leyes sanitarias, leyes de sociedad, leyes de adoración, y en este sentido asocia la obediencia y el servicio con el respaldo de la lluvia temprana y la lluvia tardía. Estas lluvias eran indispensables, porque la lluvia temprana era la lluvia que se daba en otoño, donde la tierra estaba completamente seca y dura, porque el verano era muy abrasador, y esta lluvia temprana lo que hacía, ablandaba la tierra, el labrador podía arar la tierra, prepararla, plantar su semilla, y la lluvia tardía venía en primavera. Es decir, pasaba todo el invierno, que tenía temperaturas más apropiadas para la germinación y el crecimiento de las plantas, y en primavera venía la lluvia tardía. Y el labrador estaba esperando con ansiedad primero la lluvia temprana para poder sembrar, y después que sembró y que tenía su cultivo, la lluvia tardía para poder cosechar. Porque la lluvia tardía no es que era una lluvia sola, era un periodo de 1 o 2 semanas donde llovía un día y otro día no. Y como estaban en primavera, ya las temperaturas se estaban elevando, lo que sucedía en las plantas era que la lluvia le daba la energía y el sol aportaba lo suyo, y el fruto crecía. Maduraba el fruto en esas 2 semanas. No tan solo le daba crecimiento físico, sino madurez. Y preparaba a ese fruto para poder cosecharlo. Así que el labrador, si no tuviese la lluvia tardía, su cosecha sería infructuosa, no tendría resultados, no hubiese madurado lo que había sembrado. Aquí específicamente habla acerca en el versículo 14, literalmente habla sobre el grano, el vino y el aceite, es decir, el trigo, las uvas y los olivares. De las aceitunas salía el aceite para ellos. Así que estos 3 tipos de plantas eran las que cultivaban mayoritariamente en un país que se regía por el crecimiento económico de la ganadería y la agricultura. Así que esto era algo indispensable, y ellos estaban fundamentando que la lluvia tardía vendría porque estaba hecho en una promesa que Dios le había hecho a ellos cientos de años en el pasado. Cada año el labrador estaba esperando la lluvia tardía, porque la lluvia tardía representaba la bendición de Dios sobre sus vidas por la aprobación de su conducta. Estaba asociado, como leímos. Si ellos cumplen la ley que hoy les doy, si se expresan en amar a Dios y por consiguiente en amar al prójimo, que es lo que representa esta ley, entonces Dios enviaría las 2 lluvias que eran indispensables, la temprana y la tardía. Y el agricultor estaba allí esperando que viniera la lluvia tardía, porque había trabajado, había invertido tal vez todo lo que tenía en preparar esos cultivos, en tomar el tiempo para poder, tener una esperanza de que esto sucedería, pero estaba fundamentado en una promesa de Dios. Dios ha prometido que vendría la lluvia tardía, y ellos estaban expectantes de que esto suceda. Pero mientras venía la lluvia tardía, el labrador no es que se sentaba debajo de un árbol a tomar mate y a decir, bueno, va a venir la lluvia tardía, y tenía 3, 4, 5 días, una semana esperando ahí debajo del árbol, tranquilo. Total, es la promesa de Dios, así que voy a esperar. Y lo que intenta explicar este pasaje es que el labrador tiene una espera activa, porque el labrador debe, además de confiar, como dice literalmente el libro de Hebreos, ponelo por favor ahí, Hebreos 11:1, que es la fe,
La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora tener fe es estar seguro de lo que se espera, estar convencido de lo que no se ve. Y esto relata exactamente la condición del labrador. Él miraba su campo, que miraba las espigas o miraba los árboles de olivo o las viñas, con apenas habiendo el fruto germinado bien chiquito, estaba anhelando, esperando, aunque no sabía qué sucedería, aunque él no sabía si venía una granizada y le echaba a perder todo, su esperanza estaba que venga la lluvia tardía. Porque la lluvia tardía le iba a dar crecimiento, le iba a dar productividad, le iba a dar bendición, alegría, todo lo que representa una buena cosecha para ellos. Así que el labrador tenía una espera activa. Y son conceptos que todos conocemos, pero que nos cuesta practicar. ¿Sí? ¿A usted le gusta esperar? A mí no me gusta esperar tampoco, ¿no? Y si tenemos que hacer una fila para algo, estamos como, guay, que no te vas a meter adelante porque se pudre todo, ¿no? Estamos esperando y ya cuando pasamos un poquitito, empezamos a reclamar, ¿no? Es como cuando alguien va al médico. Tal vez a usted le pasó en algún momento. No digo que usted lo haya hecho, pero puede que otro lo haya hecho, ¿no? Estamos esperando en el médico y la cita empieza a las 10 y el médico no llega. Tiene que pasar por entre medio de todo para ir al consultorio y estamos ahí esperando. Y empieza uno, claro, sí, viene la hora que quiere. A él no le importa la gente, ¿no? Nadie piensa en nosotros. Y siquiera hubieran sillas cómodas. Y son las 10:10 de la mañana y están todo el hervidero ahí diciendo, cuando venga le voy a decir la suya, porque ¿qué se cree? Cuando pasa el médico, todos mute. Nadie dice nada. Y después cuando entran al consultorio, después de media hora, doctor, ¿cómo está? ¿No? Es como una apariencia, o tal vez hasta un mecanismo de defensa, porque no nos gusta esperar. ¿Sí? Y el labrador tenía que sí o sí esperar que Dios cumpla la promesa de que venga la lluvia tardía. Y estaba su corazón puesto en que Dios cumpliría esa. Pero el labrador no tan solo debía esperar, el labrador debía tener paciencia. ¿Sí? ¿Tenemos paciencia nosotros? Y que la paciencia con esperar están como relacionados. Así que si no puedo esperar, como que parece que no tengo tanta paciencia. Y la paciencia es parte del fruto del Espíritu Santo en la vida de un ser humano. Si no tenemos paciencia, téngalo por seguro que vamos a vivir situaciones que nos ayuden a cultivar la paciencia. Así que es rápido mejor aprender esta lección de la paciencia con tiempo, porque si no vamos a estar permanentemente con situaciones que nos animen a tener paciencia, ¿no? Hay que tener paciencia, bastante paciencia, con los hijos, las mujeres con el marido, etc. Y estos son conceptos que el labrador debía sí o sí tener, porque la respuesta no dependía de él, la respuesta era una promesa de Dios. El labrador no tenía el control sobre la lluvia tardía. Él solamente debía agradar a Dios y cumplir los mandamientos, y Dios respondería la promesa que tenía sobre él. El labrador debe tener fe, debe creer, ¿no? Lo que leímos recién, de que, bueno, no lo veo, pero sí creo que vendrá. No lo tengo ahora, pero sí creo que lo obtendré. Él debía tener paciencia para esperar confiadamente en que Dios cumpliría su promesa. Cualquiera sea la promesa que Dios tenga sobre vos, te animo para que tengas paciencia. No te desesperes. Dice la Biblia en el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 9, que no debemos apresurarnos, esperemos, porque a su tiempo segaremos, pero siempre que no desmayemos. Debemos resistir, soportar, porque se genera una lucha interna. El labrador está en su campo, confrontado con la fe y la duda, diciendo, yo creo que Dios va a mandar la lluvia tardía, pero está siendo muy tardía la lluvia.
¿Vendrá la lluvia tardía esta vuelta? ¿Será que todo el trabajo voy a quedar en la ruina o voy a tener que vender esta tierra? ¿Será que Dios? Y empieza esa duda, tiene que soportar sus propios pensamientos, y más si hay alguno que es incrédulo, que viene a decirle, me parece que vas a perder todo este año, che. Siempre hay uno, ¿vio? Dentro de los 12 apóstoles estaba Tomás, que era incrédulo. Y dice la Biblia en el libro de Juan, capítulo 20, que al final del libro, que fueron a pescar, y a la barca subió Pedro, Jacobo, Juan, Tomás también subió a la barca, y dice que esa noche trabajaron toda la noche y no pescaron nada. Y yo ya me lo imagino a Tomás diciendo, che, ya no tiren más la red si ya no me agarran nada. Hay luna llena, no se ve ningún pez, aquí no hay otro pescando, seguro que no vamos a agarrar nada, porque siempre hay alguien que tiene que sembrar la incredulidad en el corazón, pero ahí está la fortaleza del labrador, esta figura que nos representa a todos nosotros. Ahí tiene que estar la fortaleza nuestra en decir, yo me apoyo y me afirmo en la promesa de Dios sobre mi vida, y aunque tarde, yo sé que vendrá la lluvia tardía sobre mi vida. Gloria a Dios. Así que ya no es simplemente esperar, hermano. Ya tenemos un conflicto interno que solucionar. Debemos establecer en nuestro corazón como un parámetro final, yo creo en las promesas de Dios. Yo creo en su palabra. También el labrador debía tener la esperanza y la expectativa. Él debía ocupar su mente en pensar, ¿qué voy a hacer con todas las ganancias que voy a recuperar de todo esto? ¿Cómo voy a hacer para reunir tanto de lo que Dios me va a dar? Y aunque él veía que la espiga era chiquita y no era cosechable aún, él tenía que proyectar su corazón, es decir, gracias te doy por lo que tengo, aunque no tenía nada. De la misma forma que Jesús oró frente a la tumba de Lázaro. Antes de que Lázaro resucite, y Lázaro tenía 4 días de estar muerto, y Jesús sabe qué hizo, oró diciendo estas palabras: Padre, te doy gracias porque yo sé que tú siempre me oyes. Y el muerto todavía estaba en el sepulcro, pero él estaba agradeciendo porque el Padre ya lo escuchaba. Esa es la actitud que todo labrador, es decir, nosotros, debemos tener frente al momento de esperar por algo. Porque una cosa es ir a esperar en la fila para comprar el pan, y otra cosa es esperar una respuesta que no depende de lo que yo tengo, sino que depende de la bendición de Dios que envíe sobre mi vida. No sé cómo lo hará, no sé de dónde vendrá, no veo ninguna nube, pero yo sé que vendrá la lluvia tardía sobre mi vida. Esa convicción se tiene que fundamentar en la esperanza que ha sido establecida en nuestro corazón por medio de la fe, porque permanecen la fe, la esperanza y el amor. Aunque el amor es el más importante, pero la fe y la esperanza van mancomunadas en el trabajo mental o de la conciencia de todo ser humano para establecer nuestra confianza puesta en Dios. Su palabra se cumple para siempre. Y vendrá el que estaba en el campo, el labrador decía, va a venir la lluvia tardía, aunque hoy hubo sol, mañana hubo sol, pasado también, pero yo sé que vendrá la lluvia tardía. Porque esa es la lluvia de la bendición. El labrador debía estar preparado. No bastaba simplemente con creer que Dios no era tan solo una tarea mental la que estaba sucediendo allí. Él tenía que tener acciones físicas. Por ejemplo, el que sembraba trigo debía afilar las herramientas para la cosecha. Y era obvio, porque si la cosecha crece en 2 semanas, no va a estar recién ocupándose al último minuto, como solemos hacer nosotros a veces. En el último instante nos acordamos de todo. Es como la mamá enseñándole matemática al niño el domingo a las 11 de la noche, por decir, ¿no? Porque rinde el lunes en la mañana. Y el labrador no podía dejar para último minuto, porque el labrador no era una tarea simple. Él debía tener preparadas sus herramientas. Él debía tener preparado el lugar donde iba a almacenar esa cosecha.
Él debía preparar, en el caso del trigo, un lugar donde trillar la cosecha. En el caso de los que tenían las viñas, debían tener preparados los lagares donde procesar la uva para transformarla en vino. Los que cosechaban aceitunas debían tener las piedras que molían la aceituna para transformarla en aceite, todo preparado, los animales ahí dispuestos. Tenía que contratar personal para poder tener, es cosa que vino la lluvia tardía, vamos a cosechar. Y esto sucedía en 2 semanas. Así que el labrador no tan solo debía tener un proceso mental para prepararse y creer, sino que debía estar preparado físicamente también. No, así que si el labrador estaba tomando mate debajo de la planta diciendo va a venir la lluvia tardía, voy a ser bendecido, no le iba a servir, porque si no estaba preparado para recibir esa semejante bendición, entonces todo también sería infructuoso. Debían tener los sacos donde luego se comercializaban los frutos. Él debía tener ya contactado a las personas que lo ayudarían. Él ya debía tener un plan de cómo hacerlo, cómo sacarlos de aquí, cómo los voy a transportar, si tengo animales, si no tengo animales, si alquilo alguna mula, algún caballo para llevar todo hasta un lugar. Así que él tenía muchas otras ocupaciones que eran prácticas. Y con esto quiero dar un énfasis en que no se trata tan solo de una cuestión de fe mental. Debe haber una preparación para poder recibir la bendición que representa la lluvia. La lluvia siempre representa bendición de parte de Dios sobre la vida del ser humano. Así que todo lo que él tenía que hacer era creer, prepararse, porque estaba fuera de su control el día y la hora en que venía la lluvia. Él solo debía prepararse, estar listo, porque en 2 semanas el fruto maduraba y ya había que cosecharlo. ¿Cómo estamos nosotros? Hasta aquí está todo lindo, es parte de la historia, lo que ocurría en la geografía de Israel, pero ¿cómo lo aplicamos a nuestra vida? ¿Qué repercusión tiene en cada uno de nosotros esta palabra? Quiero poner algún ejemplo. Por ejemplo, Esteban, levanta la mano Esteban. Este joven inició, por decir de alguna manera, le vino la lluvia temprana, porque está haciendo todo su proceso para ingresar a la policía. Ya tuvo su primera entrevista, todavía no ingresó, pero está en ese proceso. Él tuvo su lluvia temprana, ahora tiene que esperar con paciencia que venga la lluvia tardía. ¿Se entiende el ejemplo, no? Y tal vez usted o yo estamos viendo varios procesos en nosotros. Tal vez alguien está deseando emprender algo y está necesitando la lluvia temprana, la que ablande la tierra, que pueda ararla y plantar algo para poder luego disfrutar de eso. Pero al principio necesitamos la lluvia temprana. Tal vez alguno ya esté haciendo eso y esté necesitando la lluvia tardía. Esté necesitando que caiga esa lluvia de bendición para que madure lo que por tanto tiempo ha venido trabajando, y necesita que esa lluvia tardía le dé crecimiento y madurez para tener la bendición que por tanto se ha esforzado. Tal vez estamos en distintos procesos, aún posiblemente ni siquiera estemos necesitando la lluvia temprana porque no tenemos una expectativa aún próxima para el desarrollo. Pero aún como quiera que sea, no fundamentamos en esta comparación, aunque parezca un poco filosófica, no es física literal. Nosotros podemos permanecer firmes en las promesas de Dios, que Dios mandará su lluvia temprana y su lluvia tardía sobre nuestras vidas, en el nivel del cual te encuentres. No fundamentamos en estos versículos. Si ustedes obedecen con todo cuidado los mandamientos que hoy les doy a cumplir, y si aman al Señor su Dios y le sirven con todo su corazón y con toda su alma, yo enviaré a su tierra, nuestra vida, la lluvia a su tiempo, tanto la lluvia temprana como la tardía. Y ustedes cosecharán su grano, su vino y su aceite. No importa lo que esté sembrando. Ojalá sean cosas buenas, ¿no?
Porque generalmente lo que se siembra se cosecha. Y la cosecha es mucho más abundante que la siembra. ¿Sí? Sembremos bueno entonces. Sembremos bueno. Dile que está al lado tuyo. ¿Tenés paciencia? ¿Estás esperando activamente? ¿O solo estás con tu confianza y dices, no, Dios me va a bendecir, así que no importa lo demás? Debemos tener una preparación física para lo que viene. Si tú no estás esperando recibir lo que estás pidiendo, entonces no hay una conjugación entre lo que creemos y lo que hacemos. Estamos esperando que el Señor obre de una manera especial, de una manera que está fuera de nuestro control. No sabemos cómo lo va a hacer, ni de dónde va a provenir el recurso si lo necesitamos, pero sí sabemos que vendrá esa lluvia sobre nuestras vidas, porque es una promesa de la palabra de Dios. Y yo creo en la palabra de Dios. Yo creo esas promesas vienen sobre mi vida. Yo creo esas promesas vienen sobre el proceso por el cual yo estoy viviendo ahora. Cualquiera sea, aunque no lo entiendas, apégate a estas promesas y decirle, Señor, yo estoy necesitando la lluvia temprana o la lluvia tardía. Yo necesito que venga este cumplimiento de esta promesa sobre mi vida, porque estoy esperando, estoy aguardando, pero tengo la gran expectativa de lo que tú me darás será de gran provecho para mí y para otras personas. Dios va a enviar la lluvia temprana y la lluvia tardía sobre nuestras vidas. Así que no es simplemente creer, hay que hacer físicamente acciones de fe que lo demuestren. Y es difícil hacerlo, porque la duda, la incredulidad, son elementos que son persistentes, son como una gota de agua, están diciéndonos permanentemente, no vas a poder, no va a venir, vas a fracasar, no lo intentes más. Y está la duda y la incredulidad pulseando contra la fe que ha sido depositada en mi corazón. Crean, si ustedes cumplen esta palabra, crean que recibirán la lluvia tardía. Y aunque no veas en tu horizonte ninguna nube, aunque nada te haga pensar que va a llover ese día sobre tu vida, aférrate a esa palabra, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Necesitamos aferrarnos con fe entonces. Señor, yo creo que tú envías tu lluvia sobre nuestras vidas. Póngase de pie, por favor. Pastor, pero es que lo que yo estoy viviendo es jodidísimo. No, esto, no sé, es muy difícil. Cree solamente. Que el Señor nos dé la gracia para poder tener esta espera activa en su presencia y para poder disfrutar de toda la bendición que Dios ya nos dio. Y si ya ha sucedido que has recibido la lluvia tardía en tu vida, tal vez muchos ya en el pasado hemos recibido una lluvia tardía, ¿no? De lo que estuvimos trabajando, esforzándonos y vimos de la recompensa de parte de Dios, también es un aliciente para iniciar nuevas expectativas, un nuevo proceso en nuestra vida hacia adelante de lo que Dios tiene preparado para nosotros, cosas grandes, cosas que no siquiera podemos darnos una idea del alcance que esto podría tener. Yo tenía 19 años cuando realmente decidí seguir a Cristo. Bueno, fuimos creyentes desde la infancia, pero en esa edad tuve un encuentro con el Señor real. Si a mí me hubieran dicho, mira, vas a ir a tal país, yo me hubiera muerto de la risa, ¿no? Sin embargo, con el correr del tiempo, Dios ha desarrollado esto y de todos los países que he visitado, yo no he pagado un centavo de pasaje. Nunca pagué. Y el Señor me llevó a lugares que ni siquiera imaginé que podía ir. Y eso fue la lluvia tardía que fui recibiendo. Pero no me tengo que conformar con eso. Yo sé que hay más. Hay más para cada uno de nosotros. Otras iniciativas, no nos acostumbremos a permanecer solamente. Preocúpate por proyectarte.
en lo que Dios tiene para vos, en tu oficio, en tu profesión, en tu trabajo, en tu vida espiritual, en tu vida familiar. Proyéctate por fe y pedirle: Señor, yo necesito la lluvia temprana porque estoy plantando esto y necesito que crezca para poder ver también la bendición en el futuro, porque estoy seguro que la lluvia tardía vendrá sobre nuestras vidas. Si lo creemos, hermano, Dios lo hará posible. Si lo creemos, Dios lo hará posible en nuestra vida, porque nos fundamentamos en su promesa. Vamos a orar y le vamos a presentar a Dios nuestro sembradío, ¿sí? Simbólicamente. ¿Qué sembraste? ¿Qué es lo que estás necesitando? Lluvia temprana, lluvia tardía, ¿qué estás necesitando? Paciencia, ¿estás necesitando esperanza? ¿Qué estás necesitando para poder disfrutar del beneficio de recibir la madurez y el crecimiento de lo que has iniciado? En forma personal, enfócate en esta dirección. Vamos a orar específicamente en esto. Descentralicémonos de lo que realmente está como una primera necesidad en nuestras vidas, porque de eso ya clamamos. Si nos centralicemos en lo que Dios quiere hacer con nosotros, cómo va a utilizar Dios nuestra vida en lo que nos resta de existencia aquí en la tierra. Cómo va a utilizar mi vida, no tan solo en mi familia, sino en mi barrio, en mi comunidad, en el resto de mis familiares que tal vez están esparcidos en distintos lugares. Cómo Dios va a utilizar mi vida. La ponemos a su servicio. Y por supuesto que la lluvia será la característica del crecimiento y la madurez. Pero hay que tener paciencia. Hay que estar en una espera activa. Hay que estar preparados para recibir lo que vamos a obtener de parte de Dios. Inclino su rostro y vamos a tener un tiempo de oración. Señor, vamos delante de ti en esta hermosa mañana, agradecidos por esta palabra, Señor. Ayúdanos a tener paciencia, Señor, a tener paz, a poder esperar, Señor, la lluvia tardía, la cual trae crecimiento, madurez. Ayúdanos a cultivar la fe, la esperanza, Señor. A que esta lucha que tenemos con la incredulidad de nuestros pensamientos no gane terreno, sino que la fe prevalezca, la esperanza prevalezca, y aunque el sol esté alumbrando con toda su fuerza, si no haya ninguna sombra de nubes en el horizonte, ayúdanos a esperar confiadamente que esta promesa se cumplirá sobre nuestras vidas. Tú enviarás a su tiempo la lluvia temprana y la lluvia tardía sobre nuestras vidas. Por eso te damos gracias, Señor. Y te pido, Señor, por cada uno de los que estamos en este lugar. Todos nosotros, Señor, estamos en un proceso de uno diverso de otro, pero con la misma fe que tú enviarás tu respuesta en nuestra vida. Ayúdanos a estar preparados, Señor. Ayúdanos a vencer nuestros adversarios intelectuales. Ayúdanos a vencer, Señor, la incredulidad, la duda, para que la fe prevalezca en nuestras vidas. Y de antemano, Señor, ya te damos gracias por habernos oído, porque sabemos que tú siempre nos oyes. Te agradecemos, Señor, por tu gran misericordia, por tu gran amor, y te imploramos ahora que nos des la sabiduría para administrar correctamente la gran bendición que desciende sobre todos nosotros. En el nombre de Jesús la recibimos para gloria, honra y alabanza de tu santo y bendito nombre. Te damos a ti toda gloria y honor y lo hacemos a través de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor.